Bienvenidos a mi canal, su dosis semanal de drama, romance y muchísima intriga proveniente del corazón de Turquía. ¿Están listos para un viaje emocionante a través de las mejores producciones televisivas que este país tiene para ofrecer? Porque hoy, damas y caballeros, nos adentraremos en el fascinante mundo de las series turcas cortas. Sí, esas joyas que te enganchan desde el primer minuto y que devoras en un fin de semana. Olvídense de las historias interminables, porque hoy vamos a explorar 15 series turcas cortas que, si aún no las has visto, tienes que agregar a tu lista ya mismo. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido sobre series turcas cada semana, con recomendaciones, análisis y muchísimas sorpresas más. Y ahora sí vamos a descubrir estas 15 maravillas. Preparen sus palomitas y acomódense, porque la primera serie en nuestra lista es Ethos. Esta serie de Netflix es una joya que explora las vidas de diferentes personas en Estambul, representando una amplia gama de creencias, culturas y clases sociales. Es una serie muy reflexiva, que te hace cuestionar tus propias ideas preconcebidas y te muestra la complejidad de la sociedad turca moderna. No esperen el típico romance de telenovela, Ethos es una serie mucho más profunda y con un mensaje social muy potente. Si buscan algo diferente, esta es su serie. *** Profundizando en Ethos, un mosaico de la sociedad turca ***. Ethos no es simplemente una serie, es un estudio sociológico en movimiento. Nos presenta un caleidoscopio de personajes que a primera vista, parecen vivir en mundos separados. Merim, una joven ama de casa religiosa, se siente abrumada por ataques de pánico y busca ayuda psiquiátrica. Su camino se cruza con el de Peri, una psicóloga secular y elitista, que a su vez está lidiando con sus propios demonios y prejuicios. A través de ellas, la serie teje una red intrincada de relaciones que revelan las tensiones y contradicciones inherentes a la sociedad turca contemporánea. La serie no rehúye temas delicados como la religión, el feminismo, la política y las diferencias de clase. Al contrario, los aborda con una honestidad y una sensibilidad que la hacen particularmente impactante. Ethos nos obliga a confrontar nuestros propios sesgos y a cuestionar nuestras percepciones sobre el otro. Es una serie que se queda contigo mucho después de haber terminado de verla, invitándote a reflexionar sobre la complejidad de la identidad, la pertenencia y la búsqueda de significado en un mundo en constante cambio. La dirección es impecable con tomas que capturan la belleza y la crudeza de Estambul, y las actuaciones son simplemente magistrales. Cada personaje está interpretado con una autenticidad que te hace sentir que los conoces de toda la vida. Es una serie que recomiendo encarecidamente a cualquiera que esté buscando algo más que simple entretenimiento. La número 2 es Immortals. Si les gustan los vampiros, el drama y la acción, esta es para ustedes. Esta serie de Netflix cuenta la historia de Mia, una joven convertida en vampiro que busca venganza contra Dmitri, el poderoso vampiro que la convirtió. Es una serie con mucha acción, efectos especiales decentes y una trama que te mantiene enganchado. Además, Kerem Bürsin, que interpreta a Dmitri, es simplemente irresistible. Prepárense para una historia oscura y llena de suspense. *** Immortals, sangre, venganza y Kerem Bürsin ***. Immortals ofrece una visión moderna y sangrienta del mito del vampiro. No esperen romances azucarados ni criaturas atormentadas filosofando sobre la inmortalidad. Aquí los vampiros son seres depredadores, impulsados por la sed de sangre y el deseo de poder. Mia, la protagonista, es una figura compleja y ambivalente. Su búsqueda de venganza la consume por completo, pero a medida que avanza en su camino, se ve obligada a cuestionar sus propias motivaciones y a enfrentarse a la oscuridad que reside en su interior. La serie se beneficia enormemente de la presencia de Kerem Bürsin, cuyo carisma y atractivo magnético elevan la figura de Dmitri a un nuevo nivel. Bürsin no interpreta a un villano unidimensional, le da a Dmitri una profundidad y una complejidad que lo hacen fascinante y a veces incluso comprensivo. La acción está bien coreografiada y los efectos especiales, aunque no son de Hollywood, son suficientes para crear una atmósfera de suspense y peligro. Si bien la trama puede caer en algunos clichés del género, Immortals ofrece un entretenimiento sólido y adictivo, perfecto para una noche de palomitas y sustos. Es una serie que no se toma demasiado en serio, lo cual es parte de su encanto. Es una escapada divertida y emocionante al mundo de los vampiros, con un toque turco innegable.
En tercer lugar, tenemos The Protector. Otra serie de Netflix que combina acción, fantasía y elementos históricos. La historia sigue a Hakan, un joven que descubre que tiene la misión de proteger Estambul de fuerzas oscuras. Tiene poderes especiales, un traje mágico y una responsabilidad enorme. Si les gustan las series de superhéroes con un toque turco, esta es para ustedes. Las primeras temporadas son muy buenas, aunque la última baja un poco el nivel, pero en general muy recomendable. *** The Protector, un superhéroe con sabor a Estambul ***. The Protector toma la fórmula del superhéroe y la mezcla con la rica historia y cultura de Estambul. Hakan, el protagonista, es un héroe improbable que se ve catapultado a una vida de responsabilidad y peligro. A medida que aprende a controlar sus poderes y a asumir su papel como protector de la ciudad, se enfrenta a desafíos que ponen a prueba su valentía y su determinación. La serie utiliza de manera efectiva los escenarios históricos de Estambul, creando una atmósfera única y fascinante. La trama combina elementos de fantasía con referencias a la historia y la mitología turca, lo que le da un toque distintivo. Si bien las primeras temporadas son más sólidas en términos de guión y desarrollo de personajes, la serie en general ofrece un entretenimiento decente para los amantes del género de superhéroes. Es una oportunidad para ver una perspectiva diferente del género, con un protagonista que no es un millonario playboy ni un científico brillante, sino un joven común y corriente que se ve obligado a convertirse en un héroe. La caída en calidad de las últimas temporadas es un punto a tener en cuenta, pero las primeras entregas justifican darle una oportunidad a esta serie. Ahora pasemos a la cuarta serie, Kellichen. Esta serie es un torbellino de acción, drama y suspense. 4 vidas se entrelazan después de un trágico accidente automovilístico. Cada personaje tiene su propio pasado oscuro y sus propios motivos ocultos. La trama está llena de giros inesperados y te mantiene al borde del asiento hasta el final. Kıvanç Tatlıtuğ, uno de los actores más famosos de Turquía, protagoniza esta serie, así que ya tienen una buena razón para verla. *** Kellichen, destino, acción y el carisma de Kıvanç Tatlıtuğ ***. Kellichen es una serie que no te da respiro. Desde el primer minuto te sumerge en una trama llena de acción, suspense y drama. El accidente automovilístico que une a los 4 protagonistas es solo el punto de partida de una historia mucho más compleja, donde el destino, la venganza y la redención se entrelazan de manera inesperada. La serie se beneficia enormemente de las sólidas actuaciones de su elenco, especialmente de Kıvanç Tatlıtuğ, cuyo carisma y presencia en pantalla son innegables. Tatlıtuğ interpreta a un policía atormentado por su pasado, que se ve envuelto en una conspiración que amenaza con destruir todo lo que le importa. La trama está llena de giros inesperados y te mantiene al borde del asiento hasta el final. Kellichen es una serie que te atrapa desde el principio y no te suelta hasta el final. Si te gustan las historias de acción con un toque de drama y romance, esta es tu serie. La dirección es dinámica y la fotografía crea una atmósfera de tensión constante. Quinta en la lista, Respect. Esta miniserie de Blue TV sigue a Ercüment Koçer, un sociópata que se dedica a castigar a aquellos que considera que faltan al respeto a los demás. Es una serie muy controvertida, que plantea preguntas incómodas sobre la moralidad y la justicia. Si les gustan las series oscuras y psicológicas, Respect es una opción excelente. Eso sí, prepárense para escenas fuertes. Respect, un sociópata impartiendo justicia ***. Respect es una serie que te hará cuestionar tus propias creencias sobre el bien y el mal. Ercüment Koçer no es un simple villano, es un personaje complejo y fascinante, cuya visión del mundo es profundamente perturbadora. Su cruzada para impartir justicia a aquellos que considera que faltan al respeto a la sociedad lo lleva a cometer actos de violencia extrema, pero al mismo tiempo, la serie te obliga a preguntarte si su forma de pensar tiene algún fundamento. La serie es muy controvertida y contiene escenas que pueden resultar impactantes para algunos espectadores. No es una serie para los débiles de corazón. Pero si te gustan las historias oscuras y psicológicas que te hacen pensar, Respect es una opción excelente. La actuación del protagonista es impecable, transmitiendo la frialdad y la determinación de Ercüment Koçer de manera convincente. La serie plantea preguntas importantes sobre la moralidad, la justicia y el papel de la sociedad en la formación de la identidad individual. La sexta recomendación es Aleph. Esta serie combina elementos de thriller policial con misticismo y simbolismo islámico.
Dos detectives investigan una serie de asesinatos en Estambul que parecen estar relacionados con antiguos textos sufíes. Es una serie muy inteligente, visualmente impresionante y con una atmósfera muy particular. Si les gustan las series que te hacen pensar, Aleph es una joya. *** Aleph misticismo, asesinatos y un Estambul enigmático ***. Aleph te transporta a un Estambul misterioso y lleno de secretos. La serie combina de manera magistral elementos de thriller policial con el misticismo y el simbolismo islámico. La investigación de los asesinatos lleva a los detectives a adentrarse en un mundo de antiguos textos sufíes, rituales secretos y conspiraciones ocultas. La serie es visualmente impresionante con una fotografía que captura la belleza y la atmósfera enigmática de Estambul. La trama es compleja y requiere de la atención del espectador, pero la recompensa es una experiencia rica y estimulante. Si te gustan las series que te hacen pensar y que te sumergen en un mundo diferente, Aleph es una joya que no te puedes perder. La serie ofrece una visión fascinante de la cultura islámica y su relación con la modernidad. En séptimo lugar tenemos Fi. Esta serie es un drama psicológico que explora las relaciones tóxicas, la obsesión y el poder. La historia gira en torno a Khan Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con una joven bailarina. Es una serie muy intensa con actuaciones sobresalientes y una banda sonora espectacular. Advertencia: contiene escenas explícitas y puede ser perturbadora para algunos espectadores. *** Fi obsesión, poder y la toxicidad de las relaciones ***. Fi es una serie que te dejará sin aliento. La historia de Khan Mañay y su obsesión con una joven bailarina es un estudio profundo y perturbador de las relaciones tóxicas, el poder y la manipulación. La serie no se anda con rodeos y explora temas delicados con una honestidad brutal. Las actuaciones son sobresalientes, especialmente la de la actriz que interpreta a la bailarina, que transmite la vulnerabilidad y la fuerza de su personaje de manera convincente. La banda sonora es espectacular y complementa a la perfección la atmósfera intensa y emocional de la serie. Fi es una serie que no es para todos, pero si te gustan los dramas psicológicos que te desafían y te conmueven, esta es una opción excelente. Advertencia: contiene escenas explícitas que pueden ser perturbadoras. La octava serie es Sasiyet. Esta serie cuenta la historia de Aga Beyolu, un hombre mayor diagnosticado con Alzheimer que decide aprovechar su enfermedad para cometer asesinatos sin dejar rastro. Es una serie oscura, inteligente y con un protagonista absolutamente brillante. Alok Bilginer, el actor que interpreta a Aga, ganó un premio Emmy por su actuación en esta serie, así que ya saben que es buena. *** Sasiyet Alzheimer, asesinatos y un Emmy para Alok Bilginer ***. Sasiyet es una serie que te sorprenderá y te conmoverá. La historia de Aga Beyolu, un hombre mayor que decide aprovechar su diagnóstico de Alzheimer para cometer asesinatos, es una premisa original y fascinante. Pero lo que hace que esta serie sea realmente especial es la brillante actuación de Alok Bilginer, quien ganó un premio Emmy por su interpretación de Aga. Bilginer transmite la fragilidad y la determinación de su personaje de manera magistral. La serie es oscura e inteligente y plantea preguntas importantes sobre la memoria, la identidad y la justicia. Sasiyet es una serie que no te puedes perder, especialmente si eres un fan de las buenas actuaciones y las historias que te hacen pensar. El premio Emmy de Alok Bilginer es una prueba irrefutable de la calidad de esta producción. Pasando a la novena recomendación, tenemos Deep. Esta serie de suspenso cuenta la historia de un terapeuta que trabaja para la policía ayudando a personas que están a punto de suicidarse. Su vida da un vuelco cuando conoce a una misteriosa mujer que necesita su ayuda. Es una serie con mucho suspense, giros inesperados y una atmósfera muy tensa. *** Deep terapia, suicidio y una mujer misteriosa ***. Deep es una serie de suspenso que te mantendrá al borde del asiento. La historia de un terapeuta que trabaja para la policía ayudando a personas que están a punto de suicidarse es una premisa intrigante. Pero la serie da un giro inesperado cuando el terapeuta conoce a una misteriosa mujer que necesita su ayuda. La serie está llena de suspense y giros inesperados, y la atmósfera es muy tensa. Las actuaciones son sólidas y la trama te atrapa desde el principio. Si te gustan las series de suspenso que te mantienen adivinando hasta el final, Deep es una opción excelente. La serie explora temas como la depresión, la soledad y la búsqueda de esperanza en momentos de crisis.
En 10º lugar, Suskunlar. Esta serie es un drama criminal que cuenta la historia de 4 amigos que fueron víctimas de abuso sexual en su infancia y que buscan venganza contra sus agresores años después. Es una serie muy fuerte, emotiva y con un mensaje muy importante sobre el abuso infantil y sus consecuencias. Prepárense para llorar. Asterisco asterisco Suskunlar, silencio, venganza y las consecuencias del abuso asterisco asterisco. Suskunlar es una serie que te tocará el corazón. La historia de 4 amigos que fueron víctimas de abuso sexual en su infancia y que buscan venganza contra sus agresores años después es un tema muy delicado, pero la serie lo aborda con sensibilidad y respeto. La serie es muy fuerte y emotiva, y te hará llorar. Pero también es una serie que te hará reflexionar sobre el abuso infantil y sus consecuencias. Las actuaciones son sobresalientes y la trama te atrapa desde el principio. Suskunlar es una serie que no te puedes perder si estás buscando una historia que te conmueva y te haga pensar. Prepárense para un viaje emocional intenso. Ahora, llegando a la 11ª serie, quiero recomendarles Uy Sayar. Una serie de Netflix que retrata la crisis existencial de un arquitecto que lleva una doble vida. Por un lado, es un hombre de familia aparentemente normal, pero por otro, se siente atrapado y decide vivir sus fantasías secretas. Es una serie con toques de humor negro, drama y reflexión sobre la vida moderna. Asterisco asterisco Uy Sayar, doble vida, crisis existencial y humor negro asterisco asterisco. Uy Sayar es una serie que te hará reír y te hará pensar. La historia de un arquitecto que lleva una doble vida y que lucha contra una crisis existencial es un tema relatable para muchos espectadores. La serie utiliza el humor negro para explorar temas como la familia, el trabajo, la identidad y la búsqueda de significado en la vida moderna. Las actuaciones son sólidas y la trama te atrapa desde el principio. Uy Sayar es una serie que te recomiendo si estás buscando algo diferente, inteligente y entretenido. La serie ofrece una mirada satírica a la vida suburbana y a las presiones que enfrentamos en la sociedad contemporánea. La 12ª recomendación es Boru. Esta miniserie de acción se centra en un equipo de fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo. Es una serie muy patriótica con mucha acción, efectos especiales y un ritmo trepidante. Si les gustan las series de guerra y acción, Boru les va a encantar. Asterisco asterisco Boru acción, patriotismo y fuerzas especiales turcas asterisco asterisco. Boru es una serie que te acelerará el pulso. La historia de un equipo de fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo es un tema que te mantendrá al borde del asiento. La serie está llena de acción, efectos especiales y un ritmo trepidante. La serie es muy patriótica y muestra el coraje y la determinación de los soldados turcos. Si te gustan las series de guerra y acción, Boru es una opción excelente. La serie ofrece una visión realista y emocionante del trabajo de las fuerzas especiales en la lucha contra el terrorismo. En 13º lugar tenemos Yuksek 7. Esta serie es una comedia romántica que cuenta la historia de 2 jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran. Es una serie ligera, entretenida y con una trama predecible, pero perfecta para relajarse y desconectar. Asterisco asterisco Yuksek 7 amor, clases sociales y un romance ligerito asterisco asterisco. Yuksek 7 es una serie que te hará sonreír. La historia de 2 jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran es un tema clásico de la comedia romántica. La serie es ligera, entretenida y con una trama predecible, pero es perfecta para relajarse y desconectar. Las actuaciones son buenas y la trama te atrapa desde el principio. Yuksek 7 es una serie que te recomiendo si estás buscando algo fácil de ver y que te haga sentir bien. Un escape de la realidad, lleno de romance y situaciones cómicas. Penúltima en la lista, la número 14 tenemos Maral. Esta serie es un drama de acción que sigue a un exsoldado que se convierte en guardaespaldas de una joven fotógrafa. Juntos se ven envueltos en una peligrosa conspiración. Es una serie con mucha acción, romance y una trama que te mantiene enganchado. Asterisco asterisco Maral guardaespaldas, fotógrafa y una conspiración peligrosa asterisco asterisco. Maral es una serie que te mantendrá entretenido. La historia de un exsoldado que se convierte en guardaespaldas de una joven fotógrafa es un tema que te mantendrá al borde del asiento. Juntos se ven envueltos en una peligrosa conspiración. La serie está llena de acción, romance y una trama que te mantiene enganchado.
Las actuaciones son buenas y la serie es fácil de ver. Maral es una serie que te recomiendo si estás buscando algo que te entretenga y te haga pasar un buen rato. Y finalmente en el puesto número 15 tenemos Ask 101. Esta serie de Netflix es un drama juvenil que cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan unir a dos profesores para evitar ser expulsados de la escuela. Es una serie muy divertida, emotiva y con personajes muy carismáticos. Ideal para nostálgicos de las series adolescentes. Ask 101 adolescentes, amor y un intento desesperado de graduarse Ask 101 es una serie que te hará recordar tus días de escuela. La historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan unir a dos profesores para evitar ser expulsados es un tema relatable para muchos espectadores. La serie es divertida, emotiva y con personajes muy carismáticos. Las actuaciones son buenas y la trama te atrapa desde el principio. Ask 101 es una serie que te recomiendo si estás buscando algo que te haga sentir nostálgico y te recuerde los buenos tiempos. Una serie ideal para un público joven o para aquellos que disfrutan de las series adolescentes. Y ahí lo tienen. 15 series turcas cortas que te van a enganchar desde el primer minuto. Espero que hayan tomado nota y que agreguen estas joyas a su lista de pendientes. Recuerden que estas son solo algunas recomendaciones, y hay muchísimas más series turcas increíbles por descubrir. El universo de las series turcas es vasto y diverso, y siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir. No tengan miedo de explorar y experimentar con diferentes géneros y estilos. Quién sabe, tal vez descubran su próxima obsesión. Y ahora, para concluir, quiero recordarles brevemente lo que hemos visto hoy. Hemos explorado 15 series turcas cortas de diferentes géneros, desde dramas psicológicos hasta comedias románticas, pasando por series de acción y fantasía. Hemos visto que Turquía tiene mucho que ofrecer en cuanto a producción televisiva, y que hay opciones para todos los gustos. Espero que esta lista les haya servido de inspiración para descubrir nuevas series y sumergirse en el fascinante mundo de la televisión turca. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí abajo, diciéndome cuál de estas series ya han visto, cuál les gustaría ver, o si tienen alguna otra recomendación para compartir. Me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones. Sus comentarios son importantes para mí y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y para finalizar, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos la próxima semana con más recomendaciones, análisis y sorpresas del mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Y recuerden, siempre hay una buena serie turca esperando a ser descubierta. No se queden solo con estas 15, exploren y disfruten.